La economía española sigue evolucionando mejor de lo esperado, gracias principalmente a la positiva evolución de las exportaciones a las que acompaña un comportamiento más favorable del empleo y de los precios. En este entorno, el Servicio de Estudios de BBVA ha decidido elevar sus previsiones de crecimiento del PIB en España hasta el 2,4% para 2023. Sin embargo, de cara al próximo año se espera que varios factores condicionen el avance de la actividad. Esto lleva a una rebaja de las previsiones de crecimiento para 2024, que se quedan en el 2,1%. Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research, nos detalla en este podcast la situación y previsible evolución de la economía española. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Hola Rafa, ¿qué tal? Encantada de que nos acompañes otra vez más en Blink. Es un gusto, bienvenido. Nada, muchísimas gracias a ti, Reyes. El placer, como siempre, es mío de estar aquí. Bueno, vamos a comenzar y por poner algo de contexto, ¿nos puedes contar cómo está evolucionando la economía española en este primer semestre que casi hemos completado ya? Bueno, pues estamos viendo, al igual que otras economías, por ejemplo, también Estados Unidos y en general las economías europeas, que se están comportando mejor de lo que esperábamos, ¿no? En el segundo trimestre de este año. También lo han venido haciendo en otoño y en el invierno pasado, ¿no? A pesar de la crisis energética, de la guerra en Ucrania, ¿no? De hecho, para este segundo trimestre, los datos en tiempo real que manejamos pues, nos indicarían que la economía estaría creciendo unas 7 décimas en tasa trimestral, ¿no? Que esto elevado a tasa anual es un 2,8, casi un 3% de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, un crecimiento bastante elevado, mayor del que esperábamos, y detrás de este crecimiento, sobre todo lo que vemos es un buen comportamiento de las exportaciones, de la demanda externa, por supuesto del turismo, pero también de otras exportaciones de servicios no turísticas, que están creciendo incluso más, ¿no? Para que te hagas una idea, el turismo este año, solo el turismo, pensamos que puede crecer prácticamente el doble que la economía en su conjunto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto son muy buenas noticias, ¿no? Y lo que hace este extraordinario comportamiento de la demanda externa, lo que está es provocando, por un lado, que se compense la atonía de la demanda interna, del consumo privado y de la inversión, y por lo tanto que la economía española pueda seguir creando empleo, ¿no? Nosotros pensamos que este año, si se cumplen nuestras previsiones, la economía española podría crear del orden de 500.000 de empleos netos, ¿no? Y esto es prácticamente el doble de lo que esperábamos hace unos meses, ¿no? Por lo tanto, mayor dinamismo a corto plazo. Uh-huh. Para el conjunto del año, un poco en línea con lo que estás comentando, ¿no? Revisáis al alza la estimación del crecimiento del PIB español hasta el 2,4% desde el 1,6% que preveíais en marzo. En concreto, ¿qué factores ayudarían a este mejor comportamiento de la economía? Bueno, pues hay uno bastante particular, que es el hecho de que el Instituto Nacional de Estadística revisó el crecimiento del segundo semestre del 2022, y lo ha revisado significativamente, y eso tiene un efecto arrastre sobre lo que es el crecimiento del conjunto del año 2023 sobre el del conjunto del 2022, ¿no? Porque partimos de un nivel ya de actividad, de una base mayor, ¿no? Esto afecta mucho, prácticamente la mitad de la revisión se debe a eso. Y otra parte muy importante se debe a la mejora que ha habido en lo que son precios en general de materias primas, pero particularmente energía, petróleo y gas, ¿no? El gas está a niveles muy por debajo de lo que se preveía, de lo que cotizaba el gas en los mercados de futuros hace solo unos meses. Estamos ya a niveles como los del año 2021. Esto, por lo tanto, de la misma manera que contribuyó negativamente cuando esos precios del gas subían en verano del 2022, ahora la mejora es muy, muy significativa. Eso está mejorando junto con la demanda externa, ¿no? Lo que es el crecimiento económico ayuda
significativamente. Y luego, como antes te hablaba, ¿no?, de esta atonía que estamos viendo en el consumo o que hemos visto en los últimos trimestres en el consumo privado, en la inversión privada, que pensamos que va a mejorar, ¿no?, precisamente por esto, ¿no?, porque en la medida que la inflación va a la baja, que los precios industriales van a la baja, están ya con tasas de crecimiento interanuales negativas, ¿no?, los precios industriales, que son, digamos, los primeros eslabones dentro de lo que es la cadena de producción, pues que todo esto contribuya positivamente a ir dando algo más de dinamismo a la demanda interna. Si te parece, vamos a analizar un poco más con detalle los factores que has comentado ahora. Por ejemplo, comencemos con el precio de las materias primas. Cuéntanos, ¿cómo pueden evolucionar? Bueno, todo apunta a que el precio del petróleo, por ejemplo, me voy a centrar en las materias primas que para nosotros son más importantes porque son las que impactan más al IPC, impactan más en la actividad económica y además que somos importadores netos, ¿no? Todo el petróleo que consumimos lo importamos, todo el gas que consumimos lo importamos, ¿no? Y todo apunta, los mercados de futuros lo que nos indican es que el precio va a estar muy, muy contenido. Estamos viendo que incluso la OPEP ha hecho varios intentos para reducir la producción y poder provocar una subida de los precios. Han sido infructuosos. Lleva 3 intentos de estos y no lo ha conseguido. Y con el precio del gas, pues lo que estamos viendo es una combinación de que por un lado cae la demanda, que es sensible al precio. Cae la demanda también porque estamos mejorando mucho ya todos lo que son las inversiones, ¿no?, renovables, ¿no? Todo el tema del autoconsumo, incluso en el sector industrial, ¿no?, con instalaciones fotovoltaicas, eólicas, etcétera. Está aumentando mucho la inversión en renovables, ¿no? Y por lo tanto esto también disminuye nuestra dependencia de gas, pero al mismo tiempo España y en general Europa lo que estamos es consiguiendo, pues eso, otros proveedores, sustituir el gas ruso por el gas de otros países y todo eso a precios muy por debajo de los niveles que teníamos hace un año. Por lo tanto, ahí el panorama que tenemos hacia adelante es mucho mejor que el que preveíamos hace medio año. Pasemos al coste de la financiación, que viene muy unido a la evolución de los tipos de interés, ¿no es así? ¿Cómo veis este tema? Sí, así es. Claramente depende, te diría que uno por uno, a los tipos de interés que determinan los bancos centrales, en nuestro caso el Banco Central Europeo, ¿no? A ver, nosotros pensamos que nos estamos acercando ya al ciclo final de subidas de tipos de interés, más claramente en Estados Unidos que en la eurozona. Pensamos que en la eurozona pueden quedar entre 2 y 3 subidas adicionales, pero en la medida que ya el Euribor ha descontado, ¿no?, estas subidas, pues prácticamente pensamos que tiene ya un escaso recorrido al alza, ¿no?, porque ya la mayor parte de las subidas están descontadas. Lo que sí que creemos es que los bancos centrales van a mantener estos tipos de interés que son elevados, son desde luego más elevados de lo que hubiéramos esperado hace 1 o 2 años durante más tiempo, ¿no?, porque la inflación todavía está dando señales de mucha persistencia, ¿no?, sobre todo los componentes más tendenciales, ¿no?, de la inflación. Por lo tanto, va a costar volver a niveles de inflación consistentes con los del Banco Central Europeo, con el objetivo del Banco Central Europeo. ¿Y qué nos puedes contar sobre el ahorro de las familias? Bueno, pues el ahorro de esta atonía que hemos visto del consumo privado en los 2 últimos trimestres, lo que ha provocado es un aumento del ahorro, ¿no?, que nos ha sorprendido, ¿no?, porque estábamos viendo cómo desaparecían algunas incertidumbres, etcétera, y sin embargo pues hemos visto que los hogares han optado por aumentar su ahorro y reducir el consumo, ¿no? Bueno, esto lo que nos va a permitir es tener algo de margen en la economía española para que estos hogares tengan una mayor capacidad de gasto en lo que queda de año, ¿no? Y por lo tanto pues pensamos que la demanda interna, particularmente el consumo privado, podría tener algo de recorrido al alza a lo largo de este 2023 y sobre todo el 2024, ¿no? Por lo tanto, el ahorro, esa bolsa de ahorro que se había acumulado, pues de una manera al menos transitoria se ha visto
ha aumentado, ¿no?, como consecuencia de este aumento de la tasa de ahorro. En podcasts anteriores has hecho hincapié en la necesidad de un pacto de rentas en este escenario inflacionista en el que estamos viviendo. En este sentido, ¿qué importancia tiene el acuerdo salarial firmado recientemente? Pues muchas, Reyes, porque fíjate, ese acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que han firmado las organizaciones sindicales y empresariales, digamos que se fija una senda. Se determinan muchas cosas, ¿no?, porque el acuerdo es bastante amplio, ¿no?, pero se determina también una senda de guía de cuánto deben subir los salarios en 2023, 2024 y 2025. Y lo hace con una senda que permite ir recuperando de una manera gradual el poder adquisitivo, permite que las ganancias sean mayores si hay ganancias de productividad también, y elimina bastante incertidumbre, ¿no?, para las empresas sobre cómo van a aumentar los costes laborales. Pero para mí lo más importante es que reduce las probabilidades de que los salarios provoquen una espiral de inflación, ¿no?, estos efectos de segunda ronda de los que hemos hablado, ¿no? Yo creo que esto clarifica bastante las cosas y va a permitir no solo que el tejido productivo español tenga más certidumbre de cara al futuro, sino que también podamos seguir manteniendo la competitividad que hemos ganado en el pasado y que tan buenos frutos nos está proporcionando en términos de la contribución de la demanda externa al crecimiento y a la creación de empleo. Rafa, a pesar de este entorno más prometedor, de cara al año que viene volvéis a recortar la previsión de crecimiento. En concreto, el PIB español avanzaría un 2,1% en 2024 frente al 2,6% que se esperaba en marzo. ¿Por qué? Bueno, a mí me gustaría destacar que uno de los principales factores es que persiste la incertidumbre a nivel internacional, es decir, porque esta desaceleración que prevemos en España también la prevemos en otras economías, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Y está ligado a que estamos viviendo un periodo de alta inflación en el que los tipos de interés van a estar elevados, la política monetaria tiene un efecto retardado sobre la actividad económica, ¿no? Por lo tanto, pues este es uno de los factores, ¿no?, que juega. O por otro lado, estamos viendo restricciones al crecimiento en algunos sectores. El ejemplo más claro es el turismo. El turismo ha contribuido mucho al crecimiento en 2022, también en 2023, pero claro, una vez que alcanzamos niveles ya de entradas de turistas como los que teníamos en 2019 o incluso los sobrepasamos, cuesta más, ¿no?, seguir manteniendo ritmos de crecimiento elevados, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos viendo pues eso, cuellos de botella, restricciones por parte de las empresas para cubrir vacantes en algunos sectores. Todo esto, de alguna manera, limita el crecimiento. Comentábamos antes, ¿no?, que la atonía de la inversión, ¿no?, esto nos preocupa a pesar de la ejecución de los fondos europeos, ¿no? Y luego otro factor que puede, de alguna manera, pues eso, justificar esa desaceleración de la actividad económica es las propias reglas fiscales, la vuelta a la consolidación fiscal que tenemos que hacer. Venimos de unas políticas fiscales muy expansivas, primero como consecuencia del COVID, en segundo lugar como consecuencia de la guerra en Ucrania, del aumento tan rápido, ¿no?, que hubo en los precios de la energía. Medidas que estaban justificadas, pero que tenemos que ir eliminando, ¿no? Y por lo tanto, pues reducir el déficit para reducir a largo plazo la deuda pública, pues es algo que de alguna manera va a limitar ese crecimiento económico también en 2024. Con todo, la previsión de crecimiento que tenemos, como decías, es un 2,1%, que está por encima del crecimiento potencial de la economía española y que por lo tanto nos debe servir para seguir reduciendo la tasa de desempleo, ¿no? Hablemos de vivienda. ¿Cómo veis la evolución de este mercado? ¿Cómo valoráis la ley recientemente aprobada? Bueno, pues lo que estamos viendo en el mercado de la vivienda es mucha atonía también en la inversión. Esta es la variable que con diferencia va más tarde en la recuperación de los niveles prepandemia, ¿vale? Mucho peor que el consumo y mucho peor que otros componentes de la inversión privada, ¿no?
Por lo tanto, aquí hay un desajuste claro entre la inversión necesaria para generar oferta suficiente con la que atender la demanda que hay, y en este sentido, pues la ley de vivienda que se acaba de aprobar, lo que estamos constatando es que en el sector está generando más dudas e incertidumbres de las necesarias, ¿no? Y por lo tanto, en lugar de estimular la inversión, la construcción de nueva vivienda, la generación de oferta, pues puede significar un lastre, ¿no? Justo lo contrario de lo que necesitamos y desde luego de lo que deseamos nosotros. Para terminar, Rafa, ¿cómo valoráis desde BBVA Research el adelanto electoral en España? Bueno, a ver, el hecho de que se haya adelantado las elecciones al 23 de julio en lugar del calendario inicialmente previsto, que sería en diciembre, pues acorta mucho la incertidumbre política en el tiempo, ¿no? En ese sentido, pues esto es bienvenido, ¿no? Porque va a generar menos incertidumbre, no solo política, también económica de la necesaria, ¿no? Y la prueba de ello es que si uno ve cómo se ha comportado la prima de riesgo en España, pues prácticamente se ha comportado, vamos, sin ningún movimiento extraño, sin ningún ruido, no ha aumentado, incluso ha disminuido ligeramente. Por lo tanto, también aquí las señales que vemos en los mercados de la reacción a este adelanto electoral ha sido positivo, ¿no? Creemos que haber postergado las elecciones en un clima de incertidumbre política mayor pues hubiera sido pernicioso para la economía. Pues Rafael Domenech, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en Blink y aclararnos todas estas cuestiones tan críticas y que nos preocupan tanto, y esperamos el próximo trimestre, ¿eh? Pues será un placer, como siempre, Reyes. Nos emplazamos adentro de un trimestre. Venga. Muchas gracias. Un abrazo. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!